Regresando a la parte de los métodos mixtos, hay que hacer varias aclaraciones. Primero, los métodos mixtos no vinieron a sustituir a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa. No vinieron a suplantarlos, a estos dos enfoques tradicionales, sino que vinieron a una labor de complementación de los demás métodos. ¿Sí? Y creemos que en este sentido, cualquier proyecto de investigación, cualquier estudio, siempre tendrá una orientación más bien cuantitativa o cualitativa o en el centro, pero siempre tiene elementos de los dos. Por ejemplo, y sé que aquí hay connotados médicos, los estoy viendo, connotados investigadores, y ellos no me dejarán mentir. La presión arterial es algo objetivo o subjetivo. Es un valor que se mide con un aparato, con un procedimiento, con un protocolo, pero es algo objetivo o subjetivo. Objetivo. Doctores, ¿es lo mismo una lectura de presión arterial en un bebé que en una persona de 80 años? ¿Los parámetros son distintos? ¿Es lo mismo la presión arterial medida en una ciudad al nivel del mar o en una ciudad con poca altura, como sería San José, que una medición en Guanacaste, que en una medición en Cusco, que están a 3,800 metros, o en Huancayo, perdón, en Cusco están a 3,300, en Huancayo que están a 3,800, en partes de La Paz, en Bolivia que están a 4,000. La lectura, el mismo valor, ¿se interpreta igual? No. Entonces, una lectura cuantitativa tiene una interpretación que depende del contexto, que depende de la edad del paciente, que depende de los antecedentes del paciente, que depende de su peso, que depende del lugar donde hagamos la medición. La gente en la altura se acostumbran sus organismos, cierto o no, a otro tipo de cuestiones. Entonces, valores numéricos cuantitativos tienen un elemento cualitativo narrativo contextual. Lo mismo las famosas escalas Likert, todos las conocen. Frases a donde uno se coloca totalmente de acuerdo, neutral, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Pues es relativo. Esos valores, si alguien contesta 5 totalmente de acuerdo, ese 5 es absoluto, no, es mucho más relativo todavía que la lectura de presión arterial. O lo mismo la escala del dolor. Hay gente que tiene un umbral mayor que otros para soportar el dolor, y lo mismo la fuerza física, y lo mismo tantas cuestiones que son relativas. Por eso siempre he dicho que la realidad y cualquier objeto, y más cualquier individuo, grupo o colectividad,
si las lecturas numéricas que hagamos de las variables tienen un componente cualitativo. Por ello digo que los problemas de investigación tienen una parte cuantitativa y por eso prefiero verlo como un continuo más que como categorías. Eso es cuantitativo o eso es cualitativo. Ese estudio es cuantitativo, sí, pero la interpretación, ¿quién la hace? La interpretación de un coeficiente de correlación, ¿quién lo hace? Un ser humano que tiene elementos contextuales cualitativos, una forma de pensar, un cierto esquema. Ahora bien, con los métodos mixtos sí se acabó esta discusión, que algunos de ustedes son muy jóvenes, pero las personas de mayor edad recordarán que sobre todo en las ciencias sociales y en las ciencias de la salud también se dio de contraponer los métodos. Se le llamó la guerra de los paradigmas, como si fueran dos tipos de investigación contradictorios y se hablaba de esto debe ser, la investigación debe ser cuantitativa, y otros que defendían la investigación cualitativa. Para mí en lo personal, y perdonen que utilice este adjetivo, pero fue algo absurdo. ¿De dónde sacamos esa confrontación? ¿De dónde sacamos que el paradigma positivista tiene que ir uno a uno con el método cuantitativo? Cierto que hay postulados del enfoque postpositivista que nos llevan hacia la cuantificación, pero ¿en qué momento el paradigma postpositivista excluyó a la investigación cualitativa? Y también en la parte numérica, hoy en día los análisis cualitativos incluyen la parte cuantitativa, el conteo de frecuencias. ¿Cuándo decimos que una categoría es central en una teoría producto de la investigación cualitativa? Cuando se repite en los datos una y otra vez. Si yo estoy analizando, por ejemplo, el aprendizaje, lo puedo medir con una evaluación cuantitativa, con un examen, y aquí hay muchos expertos en educación, pero con la parte cualitativa también puedo conocer otras dimensiones del aprendizaje. Si el aprendizaje es significativo, si el aprendizaje transforma la mentalidad de la persona, eso es muy difícil de medir, pero en una entrevista lo puedo capturar. Puedo capturar el impacto que tuvo un curso en una persona, más allá de lo que me podría decir cualquier examen, cualquier escala. Y ese complemento cualitativo también es muy enriquecedor. Y si un curso nos dice una persona que lo motiva, otra persona que lo motiva y muchas personas que lo motivan, ese dato cuantitativo en un estudio cualitativo es muy relevante. Por eso también en la investigación cualitativa se hace conteo de frecuencias, conteo de categorías. ¿Cuál es la categoría que más se repite? Eso es importantísimo, ¿sí? Ahora, ¿por qué utilizar los métodos mixtos y cuándo utilizarlos? Primero, los utilizamos con un prerequisito, cuando hay recursos para investigación. Porque hay veces que el presupuesto no nos da más que para una investigación cuantitativa o una investigación cualitativa. Entonces,
los métodos mixtos requieren de que haya un presupuesto más amplio. Segundo, producen diferentes tipos de datos y de evidencia que ayuda a validar. Los descubrimientos cuantitativos nos ayudan a validar lo cualitativo y viceversa, y potencian la capacidad de conocer un fenómeno, ¿sí? Tienen muestras más ricas, instrumentos más profundos, más precisos, juntan lo mejor de los dos mundos, ¿no? ¿Y qué se pretende con los métodos mixtos? En el libro que ustedes tienen de metodología hay un capítulo, el último, que es sobre métodos mixtos, que revise el proceso de los métodos mixtos, cómo plantear un problema de investigación mixto, guiones y la justificación en los métodos mixtos depende de estas pretensiones, que justifiquen el utilizar investigación mixta. Si alguien, por ejemplo, quiere conocer el número de casos que hay de lepra en una región, no necesitamos un estudio cualitativo. Con un estudio cuantitativo de incidencia lo tenemos. ¿Para qué más? ¿Por qué? Porque el planteamiento del problema nos lleva a ello. Si lo que queremos es conocer qué emociones experimentan los cuidadores de enfermos terminales, ¿qué va a ser lo más apropiado? Un estudio cualitativo, porque el planteamiento nos lo exige. ¿Y no, para qué hacer un estudio cuantitativo si lo que queremos es conocer la dinámica familiar, la profundidad de las emociones? Puede haber algunas mediciones de depresión, por ejemplo, de los miembros cuidadores, que lo podemos agregar al estudio. Pero el estudio en esencia es cualitativo y no requerimos algo más. Pero en ciertas ocasiones sí necesitamos investigación mixta o métodos mixtos, cuando queremos triangular datos e información. Es decir, cuando queremos averiguar las dimensiones cuantitativas y cualitativas de un fenómeno, como el diagnóstico clínico. Cuando queremos analizar el aprendizaje de los estudiantes de una región, de las escuelas de una región del ministerio, nos va a ayudar el enfoque mixto para triangular información cuantitativa con cualitativa, exámenes con, por ejemplo, niveles de motivación del estudiante, de compromiso, que se pueden medir, pero si lo que nosotros queremos son percepciones profundas de los estudiantes y de sus maestros, lo podemos hacer. En México, en 2014 hicimos un estudio cuya pregunta de investigación se centraba en cómo se enseña investigación a los niños en México, en la educación básica. Porque nos estamos trabajando en un proyecto a largo plazo que ojalá y pudiéramos hacerlo, por ejemplo, con el Ministerio de Educación de aquí, de crear un sistema para enseñar investigación a los niños. Ha sido un proceso muy largo porque primero necesitábamos investigación de cómo se enseña actualmente la investigación.
Para ello hicimos un estudio mixto. Entrevistamos en profundidad a directores. Bueno, fue un estudio nacional en más de 15 ciudades de México. Todas las grandes ciudades como Monterrey, las áreas metropolitanas de Monterrey, la Ciudad de México y Guadalajara, que representan el 40% de la población de nuestro país. Y lo que hacíamos es que vamos a ver en un momento más, a eso se le llama un diseño mixto anidado, que se trabaja en diferentes niveles. Hicimos entrevistas en profundidad cualitativas con los directores de las escuelas para preguntarle desde su perspectiva cómo enseñaban investigación. Después hicimos entrevistas cualitativas y cuantitativas, una parte cuantitativa y otra cualitativa, con los maestros para ver qué predisposición tenían, para medir por un lado, qué predisposición tenían para enseñar investigación, si su actitud a la enseñanza de la investigación era favorable o no, y también qué técnicas utilizaban, qué contenidos de investigación veían, qué reportes les pedían, qué actividades, si los llevaban a museos, si los hacían ejercicios vivenciales, si hacían proyectos de investigación con los niños, etcétera. ¿Sí me explico? Y después hicimos una encuesta para niños de conocimientos, motivación hacia la investigación y actitudes hacia la ciencia por parte de los infantes, de lo que en México llamamos primaria alta, ya de los últimos años de la educación básica, de lo que es la primaria. ¿Sí? Y aplicamos varias escalas, por ahí tenemos varias publicaciones que si les interesa, después, no traigo ahorita esas publicaciones, pero se las puedo compartir. Hemos publicado en revistas inglesas, europeas, en revistas mexicanas, en otras revistas latinoamericanas, los resultados de ese estudio. Y por ahí tenemos un librito, debí de haberme traído uno, pero se los puedo hacer llegar en forma virtual a alguna persona del ministerio que lo pueda distribuir. Y además nos invitan a publicar en la revista, podemos preparar también un artículo sobre este estudio mixto. Y también, ¿cómo se llama? Entrevistamos a expertos de cómo se está enseñando la educación en México. Me explico. Entonces tuvimos el punto de vista del director o directora, de los coordinadores en las escuelas, de los docentes o maestros, maestras y de los alumnos, de las autoridades, porque en México no existe un currículum para enseñar investigación a los niños. Y lo que nosotros queremos hacer antes de morirnos, antes de dejar este mundo, es irnos hacia la enseñanza de la investigación, pero en estos niveles de primaria, que creemos que es ahí donde podemos hacer el gran cambio en generaciones futuras, para que se interesen por la investigación, le vean sentido. Y el niño, algunos de ustedes han trabajado con niños, el niño tiene alma de investigador natural, le encanta, pero no sé qué hacemos en el resto de la educación, que le vamos matando esa emoción por la investigación, la vamos haciendo tan rígida que en universidad dicen curso de investigación, ¿no? Entonces, y es nuestra culpa. Bien,
En otros casos buscamos complementar, tener una visión más integral, más holística, desarrollar instrumentos de medición, también es una utilidad de los métodos mixtos. Cuando no hay una escala para medir algo, por ejemplo, ciertas cuestiones, podemos hacer una investigación cualitativa para encontrar cuáles son las categorías centrales y después considerar las variables. Nosotros hace unos años en México hubo una guerra en donde un grupo que se llamó Ejército Zapatista de Liberación Nacional en un estado del sur del país que es Chiapas, se levantó en armas y nosotros vimos que a los niños indígenas tzotziles les daba mucho miedo esta guerra y quisimos crear una escala para medir el temor en los niños a la guerra, pero para empezar eran niños tzotziles, ¿sí?, que no hablaban el idioma español, que tenían un marco de referencia distinto. Son niños, hay un alto índice de alcoholismo entre los niños tzotziles porque, por ejemplo, en la misa los tzotziles les gusta compartir el mezcal y otras bebidas alcohólicas con la familia. Entonces, muchos van a la iglesia a emborracharse y no es un acto que podríamos despreciar desde un punto de vista católico clásico. Ellos es parte de su cultura, no se explique. Digo, nadie de aquí va a misa a beber, ¿no? Bueno, no sé, perdón, a lo mejor me anticipé, pero normalmente va uno a misa a rezar, ¿no? A convivir con la familia, con otras familias, con otras personas. Bueno, para los indígenas es muy importante el beber, el emborracharse, el recriminarle a los santos que no les han cumplido sus peticiones. Es parte de toda la cultura tzotzil. Entonces, imagínense si nos iban a servir las escalas para medir el miedo en los niños desarrolladas en Estados Unidos, si nos iban a servir las escalas europeas o incluso alguna argentina, alguna costarricense que trabaje los miedos de los niños, ¿nos iban a servir para estos niños tzotziles? No. ¿Qué hicimos? Un investigador tzotzil hizo entrevistas en profundidad con los niños para detectar los miedos básicos y esas fueron las variables que tomaron para el desarrollo del instrumento. Es decir, los métodos mixtos se utilizan para generar escalas cuantitativas partiendo de estudios cualitativos. Y en fin, para tener diversidad de puntos de vista, para tener diferentes preguntas de investigación, para esclarecer algunos puntos, para profundizar en información cuantitativa, por ejemplo. Hay ocasiones en los que, déjenme poner un típico ejemplo, un diagnóstico del clima organizacional, midiendo variables como motivación, como satisfacción laboral, como compromiso con la organización, como autonomía en el trabajo, etcétera, las típicas variables del clima laboral o el clima organizacional. Y detectamos baja motivación en el estudio. Podemos, este estudio básicamente cuantitativo, profundizar el por qué la gente está desmotivada con entrevistas en profundidad. ¿Sí me explico? Y tener el diagnóstico general cuantitativo y tener después las categorías profundas cualitativas. Y eso también nos ayuda muchísimo. Normalmente estos estudios tienen mayor credibilidad, a veces para ilustrar, etcétera.
Ahora, si nosotros analizamos el panorama de la investigación, que lo tratamos de resumir, aquí estaría básicamente todas las técnicas de investigación, que no nos vamos a meter, son muchas. Y como yo siempre he dicho, esto de la investigación, como todo en la vida, nunca termina uno de aprender. Siempre está uno estudiando y estudiando y estudiando. Entonces, aquí tenemos del lado izquierdo de ustedes los estudios más bien de orientación cuantitativa, los diseños, la evaluación cuantitativa, las encuestas, los experimentos, ¿no? Tenemos de este lado, del lado derecho, la parte cualitativa, las investigación hermenéutica, las historias de vida narrativa, el análisis narrativo, la fenomenología, etcétera. Y en el centro, pues tenemos ya acercándose la etnografía, los estudios de caso cuantitativo, el análisis de contenido, y en el centro la teoría fundamentada, etcétera, un poco la investigación fenomenológica. Entonces, con estos marcos de referencia, siempre estamos estudiando o hacia lo cuantitativo, hacia lo cualitativo o en el centro a la parte mixta. El proceso mixto, la investigación mixta tiene una característica, es muy artesanal. Por artesanal quiero decir que partimos de diseños básicos hacia cuestiones más concretas, ¿no? Partimos, como siempre, el centro para los métodos mixtos y nuestra visión de la investigación, lo decíamos ayer, el centro son las preguntas y objetivos de investigación. ¿Sí? Y en un estudio mixto vamos a tener regularmente preguntas y objetivos de investigación cuantitativas, preguntas y objetivos de investigación cualitativas, ¿sí? Y preguntas de investigación mixtas, que se derivan de un propósito general. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En América Latina somos muy curiosos en esto del planteamiento del problema, que no tienen las comunidades de investigación anglosajonas. Aquí en América Latina usamos objetivos generales y objetivos específicos. Y cuando uno envía un journal internacional se vuelven locos, porque dicen, ¿cómo que un objetivo es un objetivo? ¿Cómo que general y específico? Entonces, si yo no puedo poner un objetivo específico, ¿qué sentido tiene? Y los vuelven locos. Yo siempre he estado en contra de objetivos generales y objetivos específicos. ¿Por qué no nos vamos directamente a los objetivos específicos? No sé si me explique. Claro, yo quiero decirles que a veces uno se ve forzado por las circunstancias. A mí en el primer doctorado que hice me forzaron a poner objetivo general y objetivos específicos. Y yo decía, ¿por qué general? ¿Por qué no me voy directo a los específicos? Y si ustedes revisan cualquier journal internacional, la mayoría tiene objetivos, punto. No generales, porque podríamos decir súper generales, ¿no? Objetivos medianamente generales,
objetivos más bien específicos y objetivos específicos. Es chistoso, ¿no? Y hay organismos, a mí me ha tocado hacer propuestas para Banco Mundial y te piden generales, porque seguramente hay un latinoamericano revisando y bueno, si así lo piden, pues es como si un padre dijera, mira, mi objetivo de tu educación, yo tengo un objetivo general, lidiar contigo, ¿no? Y tengo un objetivo específico, educarte. Sí me explico, pero bueno, son estilos, también no quiero, uno de ninguna manera tiene la verdad, nadie tiene la verdad absoluta, son puntos de vista, enfoques, etcétera. Entonces, los objetivos mixtos, ¿sí?, siempre se generan en la revisión de la literatura. A veces tenemos objetivos y preguntas cuantitativas o cualitativas, ¿no? A ver, por ejemplo, podríamos tener como un objetivo cuantitativo determinar el efecto de un programa educativo en el aprendizaje de conceptos. Y pongo este ejemplo porque aquí hay mucha gente de educación. Ese es un objetivo cuantitativo que me está diciendo que voy a tener que medir el impacto de una acción educativa, de un programa educativo, de un currículum, para analizar el impacto en una variable específica, aprendizaje de conceptos. Pero también en mi estudio puedo tener un objetivo cualitativo, que es captar o profundizar o conocer, ¿sí?, el grado de involucramiento emocional de los estudiantes en ese proceso. Y tengo una parte cualitativa. Ya sé desde el planteamiento del problema que voy a tener que tener una medición de un impacto de una variable sobre la otra y que por otro lado tengo que descubrir una variable cualitativa, cómo se da, cómo emerge. No sé si me explique. ¿Sí? A veces tengo preguntas que abarcan cuestiones mixtas en una sola pregunta. Ahorita vamos a poner varios ejemplos, ¿no? ¿Qué habilidades especializadas o competencias requieren los alumnos de determinada carrera para lograr una mejor colocación en el mercado laboral? Ahí estoy teniendo una rama cuantitativa que puede ser una encuesta entre empleadores y una rama cualitativa, entrevistar exalumnos, profesores y empleadores. En diseño curricular, en las universidades, así se validan se actualizan los programas de estudio, se incluye a todos los actores, ¿no? Primero, ¿a quién? Al empleador, porque ¿a dónde van a ir nuestros alumnos? A un mercado de trabajo. Y si nosotros tenemos un currículum, porque ese decimos que es el bueno, pero el empleador nos dice, no, yo no quiero ese tipo de alumnos, yo quiero que sepan de esto y esto. Por ejemplo, en nuestra región, de donde vengo, en Guanajuato, en la ciudad de Celaya, se detonó la industria automotriz. Llegó Honda y construyó una megaplanta que en poco tiempo ya va a ser la más grande del mundo de Honda. Y también llegó Mitsubishi y ellos trajeron a sus empresas proveedoras, ¿sí? Y está cerca Nissan, está cerca General Motors también,
construyeron una planta y así, y los proveedores de asientos, cuando viene una industria automotriz se trae a todos sus proveedores, que también son muchas empresas japonesas. Entonces nos dijeron, nosotros queremos ingenieros industriales, pero necesitamos que sepan una cuestión: trabajar máquinas de inyección de plástico. Creo que no estaba ni la materia en ingeniería industrial. Y imagínense que el decano hubiera dicho, no, la ingeniería industrial es esto, porque así yo la estudié hace 20 años o 10 años. Señor, el mercado está pidiendo gente que sepa en inyección de plástico. Los laboratorios tienen que tener máquinas de inyección de plástico. Digo, no dijo eso, pero sí me explico. Y entonces el currículum se diseñó de acuerdo a la encuesta con empleadores y entrevistas a exalumnos. A ver, tú que ya estás trabajando en el mercado, ¿qué necesidades tienes? Eso lo hacen muy bien en medicina. Como están en contacto con hospitales, con profesionales, pues saben lo que necesitan. Pero muchas veces en la educación universitaria dejamos ahí el currículum añejarse por años y años y por eso es importante el punto de vista de los exalumnos. A ver, tú que estás en el mercado, ¿qué necesitaste? De todo esto que te di, ¿qué te sirvió? Y luego tristemente descubrimos que fueron unas cuantas cosas. De trabajar los objetivos mixtos. En educación tenemos una situación muy importante, especialmente en el área ya de mediación pedagógica, cuando el profesor tiene que valorar el interés o el grado de aprendizaje del estudiante, porque tenemos una evaluación basada, decimos que es sumativa y es cualitativa también y es subjetiva, pero la tenemos más sumativa. Entonces, me llama la atención porque tenemos ese problema, cómo el profesor valora cualitativamente el aprendizaje del estudiante, que es viable, ¿verdad? Pero tenemos un problema con la parte sumativa. ¿Cómo se puede hacer en este caso? Porque yo puedo decir, yo puedo valorar al estudiante, su trabajo, su interés y todo, pero desde el sentido sumativo, ¿cómo lo hago? Ahí. Buena pregunta y me da pie a lo que iba a comentar. Yo no soy experto en educación, mi área es más bien el diagnóstico organizacional, pero quiero decirles una cosa. Normalmente cuando no sabemos generar una medición, es decir, una evaluación cuantitativa o una evaluación cualitativa, es porque no tenemos claro qué vamos a medir. ¿Sí me explico? Porque no sabemos cuál es la variable exacta que queremos medir. Porque a veces medimos percepciones. Cuando decimos, voy a medir la motivación y con escalas de qué tan motivado estás, mucho, poco, regular, qué tan satisfecho. Eso se mide en percepciones, nada más. Si queremos medir la motivación de una persona en el trabajo, además de las percepciones, hay que medir cuánto tiempo se queda horas extras en el trabajo sin que le paguen, y medidas conductuales de hechos, ¿no? Porque si no, ¿no les ha pasado que le dicen a su pareja, ¿me amas? Sí, claro que te amo. Uy, mi vida, te amo. Y al rato lo ve uno con otra o con otro, etcétera. Finalmente, ¿qué es lo que importa? Finalmente la conducta, como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Entonces,
hay que tener en ocasiones mediciones más conductuales, mediciones para la parte cuantitativa. Y para la parte cualitativa tenemos que definir qué exactamente queremos capturar y cuál es la narrativa que nos da esa información, si es verbal, si es observar, si es por medio de narrativas que se pueden, visuales que se pueden observar, comportamientos, etcétera. No sé si me explique. Entonces, normalmente un problema de que no sabemos qué medir es porque no tenemos claras desde el planteamiento del problema cuáles son las variables. Por eso el planteamiento del problema cuesta mucho trabajo. Es lo más difícil en la investigación. Eso y tener acceso a los datos. La estadística es muy fácil. El análisis ya teniendo los datos cualitativo es muy sencillo. Todos lo podemos hacer. Lo difícil está en cómo capturar. No sé si respondí a la pregunta, o bueno, al menos parcialmente, ¿no? Y a veces tenemos preguntas híbridas que en la misma pregunta incluimos la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Por ejemplo, el estudio propuesto examinará la relación entre la moda, la calidad perceptual de los productos, el valor que se le otorga a los productos, el costo-beneficio, la actitud y expectativas respecto a un producto favorable, desfavorable, y la intención de recompra, recomendación de compra y lealtad al producto. Esto es claramente cuantitativo, ¿o no? Estoy diciendo la relación entre variables específicas. Aquí tengo las variables independientes, las causas y las variables dependientes. Y luego, además de que explorará los significados de las experiencias de compra del producto. Esa es la parte cualitativa. Sí, más o menos me doy a entender. Y déjenme comentarles, ¿sí? Por ejemplo, este estudio que hicimos, que incluyó primero, hicimos un estudio con divorciados. Bueno, déjenme contar la historia de esta investigación. Primero, una investigadora japonesa que estaba en México se accidentó su esposo, vivían en Japón, se murió y ella sufrió un proceso de duelo muy fuerte. Y tanto así que dijo: yo me voy del Japón y me voy a México para olvidarme de la situación. Pero traía esa preocupación de cómo vive una mujer un proceso de duelo. Y empezó su estudio. Bien, primero, ¿cuáles eran las emociones que surgían? Empezó a tomar mujeres que habían perdido a sus esposos en un accidente como ella, otros por enfermedad, y empezó a estudiar, ¿no? ¿Qué cambios, qué emociones surgían? ¿Esto es claramente cuantitativo o cualitativo? Cualitativo, entrevistando una y otra vez, conviviendo con cada una de las personas, ¿sí? Y luego se preguntó cómo se relacionan estas emociones como cambios durante el proceso. Y también esto fue mixta. Y después, de qué modo las reflexiones de los que habían muerto
de las viudas se daba. Luego se dio cuenta que en muchas mujeres que no había fallecido el marido, sino que se habían divorciado, era el proceso muy similar, ¿no? Y empezó a encontrar que para las mujeres tenían las mismas emociones de perder al marido por accidente que por divorcio o por dejar el hogar. Después llegó a las jovencitas y se dio cuenta que las jovencitas no tenían estos procesos de duelo, que ellas decían, ya se fue, pues qué bueno, ¿no? Me liberaron. Y por eso en México, en los sectores juveniles, ¿saben cuál es la tasa de divorcio? Del 40%, ¿no? Entonces, pues este estudio ayuda a entender ese otro factor, ¿no? Y vamos viendo estas preguntas de investigación. En los métodos mixtos, fíjense bien, no nos da tiempo de ver todos los métodos mixtos. Queremos sembrar lo de los métodos mixtos porque tienen mucho material que más adelante vamos a ver para que profundicen por su cuenta en los métodos mixtos. Pero en los métodos mixtos tenemos preguntas de investigación predeterminadas, como en la investigación cuantitativa, que se fijan y las va uno a probar. Tenemos también preguntas emergentes que van surgiendo con los primeros datos, sobre todo cualitativos. Y tenemos preguntas de investigación derivada después de una etapa de investigación, ¿sí? Y miren, les voy a poner un ejemplo de un estudio mixto para que vean, nada más para que vean cómo es un planteamiento mixto. Fíjense, este estudio fue analizar las experiencias de los egresados universitarios en el proceso de obtención de empleo y los factores que inciden en que es un estudio que nos gusta hacer en nuestra universidad para ver cada determinados años, cada 3 o 4 años, para ver cómo se están colocando nuestros egresados, que es algo fundamental para nuestra universidad. Fíjense el objetivo cualitativo, describir cómo son las experiencias de los recién egresados en el proceso de obtener empleo. Es decir, qué experiencias viven, les cuesta mucho trabajo, toma mucho tiempo, cómo es, cómo pueden describirse, cómo se caracterizan esas experiencias. Son duras, son favorables, es rápido el proceso, describir esas experiencias. ¿Y qué reflexiones hacen, etcétera? Y para la parte cuantitativa, tenemos, después de una revisión de la literatura de este primer estudio, tenemos como objetivo analizar el impacto que tienen en la obtención de empleo, variable dependiente, el promedio general logrado en la carrera, variable independiente 1, los años de experiencia laboral previa, variable dependiente 2, el nivel de inglés, que es muy importante en México, la universidad de procedencia pública o privada, el estatus socioeconómico y el nivel de relación con empleadores, porque son predictores. El conocer gente en la industria donde me voy a colocar y gente del mismo estado, es terrible decir que esta variable está presente, pero es real, está ahí y no podemos hacer nada al respecto, ¿sí? Y generar un modelo que explique los factores que contextualicen e inciden en la obtención de empleo por parte de los egresados, ¿no? Ahí tenemos un clásico estudio mixto que va a incluir obviamente encuestas, obviamente entrevistas,
con los jóvenes, sí, entrevistas con los empleadores y en los jóvenes también y este es otro ejemplo de una tesis doctoral que dirigí sobre la cultura organizacional, con esto de que en nuestra ciudad se han puesto varias empresas japonesas. Quisimos estudiar cómo son estas empresas y nos dimos cuenta que rompen todos los estereotipos ya saben, lo decía ayer en la comida, cuando uno, y espero que nadie trabaje aquí en una empresa japonesa, pero bueno, si no, lo que nos platique con la verdad. Pero los japoneses en la literatura organizacional siempre decían: al empleado somos como una familia, se le trata bien, se le consiente, se le apapacha, la teoría Z de William Mouchi. Sí, cuando el empleado es japonés, pero cuando el empleado es mexicano ya se les olvida la filosofía zen y la familia y que todos somos buenos, pagan unos salarios terribles, horas de trabajo, los tienen, el transporte, algunas empresas no dan transporte. Luego una hermana mía es directora de recursos humanos, me platicó que le consultaban varias empresas japonesas: oigan, ¿y no nos podemos quitar esto de la seguridad social? Porque es un costo muy alto. Eso no lo hacen en Japón, ¿verdad? Entonces, eso de el mito de la empresa japonesa noble, a mí se me desmoronó. Y yo sí les digo, las empresas japonesas, al menos cuando el trabajador es mexicano, es como si tuviéramos a puros Donald Trumps de directores generales, ¿no? Entonces nos traen y pagan salarios muy bajos, son los más bajos del mercado. Sí hay empleo, pero es un empleo muy mal pagado. ¿Dónde quedó la filosofía japonesa de la familia, del bienestar de los empleados? ¿Se quedó en Japón? O al menos a México no llegó. No sé si aquí llegue un día una planta japonesa y sea diferente, pero en México. Entonces decidimos estudiar todo el proceso de aculturación del esquema de cultura del trabajo de las empresas japonesas y nos metimos a la parte cuantitativa y a la parte cualitativa, ¿no? Por ejemplo, para lo cualitativo, observar el grado de aculturación de los empleados a las prácticas administrativas japoneses, con preguntas como: ¿cuáles son las dimensiones culturales coincidentes que influyen en el grado de aculturación? ¿Cuáles son los supuestos del trabajo que están en la base del comportamiento laboral de los empleados mexicanos que trabajan? ¿Y qué tipo de cultura nueva se genera al juntar la cultura japonesa de trabajo con la cultura nacional mexicana? Y para la parte cuantitativa, ciertas variables, la variable dependiente de la satisfacción laboral, sí, y las variables independientes, la valoración del trabajo, la ciudadanía organizacional, la autonomía, la inclusión, la formalización y el aprendizaje incesante, porque tienen esquemas de capacitación. ¿Sí? Bien, ahora, bueno, en la revisión de la literatura pues se hace como cualquier estudio. En un estudio mixto tenemos también una revisión, nada más que incluimos estudios cuantitativos, cualitativos y algunos mixtos. Más adelante vamos a ver recursos que les pueden servir para esto de la literatura. Vamos a comentar un programa que se llama Sisi, no lo vamos a ver, pero lo tienen ustedes en la página web, que es lo que queremos dejarles, muchos recursos, ¿no? Bien,
Y los métodos para organizar el marco teórico que sugerimos, bueno, están en el libro, no nos vamos a detener en ello, ¿sí? Las hipótesis también tenemos predeterminadas. Y ahora entramos rápidamente a los diseños mixtos. Los diseños mixtos los hay de varios tipos y vamos a verlos en términos generales. Los diseños mixtos concurrentes son aquellos en donde al mismo tiempo conduzco una investigación cuantitativa y una investigación cualitativa, ¿sí? En paralelo, y al final discuto o comparto los estudios. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo realizar, para evaluar un modelo educativo, puedo yo tener un estudio cuantitativo, ver qué variables se supone que impacta ese modelo educativo y medirlas antes y después. Sí, un diseño cuasi experimental, y puedo yo llevarlo en experimentación, la implementación de ese modelo en algunos grupos, ¿no? Y al mismo tiempo puedo hacer un estudio cualitativo con expertos en educación para ver ese modelo qué impacto tendrá, para discutirlo y discutirlo con los directivos y con los maestros, ¿sí me explico? Y evaluarlo y luego juntar los resultados de mi experimento. A ver, en la práctica este nuevo modelo educativo me logró esto y los expertos dicen que logra esto, y confrontar. No sé si me explique. Ese es un ejemplo de un diseño. En cuestiones médicas, pues este diseño es muy, que yo puedo hacer, por ejemplo, un experimento, un ensayo clínico, y al mismo, por ejemplo, un ensayo clínico con un nuevo medicamento, y luego documentar, por otro lado, la gente que usa este medicamento, qué problemas o efectos secundarios tuvo, etcétera. ¿Sí me explico cómo es un diseño concurrente? Bien. Nosotros hicimos un estudio que fue una encuesta de qué le preocupaba al joven en el futuro, al joven universitario, y luego grupos de enfoque también para lo mismo. Y otro ejemplo que está en el libro fue un gran estudio que hicimos en México que cambió en América Latina los centros comerciales. Fíjense lo que hicimos. Una cadena, la cadena más grande de centros comerciales en México, nos dijo: yo quiero saber qué opina la gente de los centros comerciales. ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Cómo es su experiencia de compra? Esta parte es cuantitativa o cualitativa. Es de las dos. Primero, ¿a qué centros comerciales vas? ¿Cada cuánto vas? ¿Qué compras? ¿Cuánto te gastas? ¿Qué te gusta? ¿A qué tiendas visitas? ¿En cuáles estás? ¿En cuáles no? ¿Sí me explico? Y segundo, ¿qué te gusta? ¿Qué valoras? ¿Qué aprecias? Y entre otros muchos resultados encontramos que la gente ya no quería centros de compra, nada más, porque los centros comerciales, esta investigación fue en 2002, los centros comerciales en México eran centros de compra,
con tiendas. Uno iba y grandes tiendas, ancla que les llamamos, y pequeñas tiendas. ¿Sí me explico? Y nada más. Y entonces la gente dijo, yo no quiero nada más lugares de compra, quiero que se cumpla el centro comercial con funciones de diversión y entretenimiento. Primero, centro comercial que no tiene cine no me gusta. Y había uno en la Ciudad de México cuyo nombre es Perisur, de esta compañía, que no tenía cines. Decisión parece meter cines con una cadena que sé que está aquí, que se llama Cinépolis, de los Ramírez, que les hemos hecho muchos estudios también a esta empresa Cinépolis. Pues hay que poner cines. Luego nos dijeron, por ejemplo, para los niños, ¿qué hago con mis niños? No me dejan comprar a centros de entretenimiento para niños, y en uno se colocó juegos como de feria en un centro comercial, Rueda de la Fortuna, así le llaman aquí también, ¿verdad? Etcétera. Luego, en otro, que es un gran negocio que se llama la Ciudad de los Niños, donde los niños van a jugar un rol, por ejemplo, a trabajar en un banco, a trabajar en un supermercado, a ser cajeros. Ellos deciden qué rol y ganan y pierden dinero en los juegos y tienen aprendizaje. Se llama la Ciudad de los Niños. En otros, poner juegos de maquinitas con juegos de ejercicio, ¿no? Karaoke y eso para niños. Y luego los dijeron, y para jóvenes queremos bares y queremos más restaurantes, y por ahí casinos. En México apenas estaban entrando, pero casinos familiares, que haya juegos para niños, juegos para adultos, etcétera. Y queremos que en el centro comercial haya espectáculos, conciertos de música clásica, algunos artistas, que haya magos, que haya payasos, que haya juegos. Y nos dijeron otros, y fue una encuesta a gentes que iban a los centros comerciales, otra encuesta a la gente que vivía alrededor de los centros comerciales, y grupos de enfoque por ciudad, con gente de todas las edades. Y por ahí alguien nos decía, queremos gimnasios. ¿Y por qué el centro comercial tiene que abrir a las 10 o a las 11 abrían en México y cierran a las 8? Y para costos, pues en la noche esos centros comerciales son unos elefantes blancos. No se gasta en cierta luz, se gasta en seguridad y no producen. Entonces, la estrategia, la gente lo pedía, algunos negocios de restaurante abren a las 6 de la mañana y ahora los cines cierran a las 12, 1 de la mañana, bares. ¿Sí me explico? Se cambió radicalmente la vida del centro comercial y lo que era. El centro comercial, vimos que en México ya había perdido de ser exclusivamente un centro de compra, y la gente ahora ve a los centros comerciales como centros de entretenimiento con función de compra. No sé si me explique. Y evolucionaron, gracias a este estudio que hicimos, el centro comercial, y hoy hay teatros y hoy hay mucha actividad y hacia allá. Y yo sé que van a evolucionar más hacia entretenimiento, pues la tendencia de estos estudios fue muy clara para el futuro. Y lo que la gente es ir al centro comercial, que además vino a sustituir lo que en México se llamaban zócalos, ¿no? Que aquí nos decían que se construye una iglesia y una plaza enfrente.
En México se construía el centro, la alcaldía, una iglesia y tiendas alrededor, y era la zona de compra. Y los centros comerciales vinieron a sustituir a estas zonas, y en parte por la inseguridad. Porque supuestamente en un centro comercial es mucho más seguro. No vas con la cartera como en la calle, ¿o sí? Un poco, claro que en México, con el problema de seguridad nacional que tenemos en algunas partes, no en todo, no estamos balaceando todos los mexicanos todos los días, ni todos nos dedicamos al narcotráfico, ¿no? Algunos no, créanme. ¿Cómo se llama? Y hay ciudades como donde yo afortunadamente vivo, que es relativamente tranquilo. Vamos, hay asaltos menores como en todas partes, pero no hay balaceados. Eso ocurre en algunas zonas y en algunas ciudades del país. Claro, si viajan a México sí hay que tener precauciones. Como todo en gran ciudad, yo he conocido gente que en Madrid la han robado, en París también, en Notre Dame la han robado, en la catedral, en Nueva York, a mí estuvieron a punto de secuestrarme una vez en Vancouver, afuera del barrio chino, o sea, pues eso pasa en todas partes, ¿no? Entonces, pero gracias a las encuestas y a los grupos de enfoque obtuvimos toda esta información y se rediseñaron los centros comerciales. Bien, y a veces los diseños son anidados en un nivel, lo trabajamos cuantitativo, en otro nivel lo trabajamos cualitativo. Y antes de seguir hablando de los diseños mixtos y de las posibilidades, Alejandro me va a ayudar con un video. Y antes de ver al video les quiero comentar esto. Muchas veces cuando se trata de comportamiento humano, en la investigación cualitativa nos fijamos en datos narrativos, ¿de acuerdo? Y me esperas unos 5 minutitos para que contextualice este ejemplo. Datos narrativos que pueden ser lenguaje, visual, etcétera, ¿de acuerdo? Miren, en México es muy común los bailes, en Colombia les llaman rumbas, en México son las famosas tardeadas o eventos que se congrega la gente, sobre todo jóvenes, y es toda una cultura. Es muy curioso porque a mí no me gusta ir, no es que me esté poniendo como santo, pero ¿cómo se llama? Pero no me gustan, pero fui a uno de estos bailes de una banda, la banda que vamos a ver ahorita, en una pues comunidad de nuestra ciudad, un municipio, una zona de nuestro municipio alejada. Y es bien curioso porque ve uno a los jóvenes, fíjense, entre los hombres hay la siguiente costumbre. ¿Saben lo que es el six pack? Aquí también, ¿verdad? Veo. Los jóvenes se ponen su six pack. Aquí se lo tienen que acabar, por supuesto. Algunos sí se acaban 1, 2, hasta 3. Y van caminando muy orgullosos de su six pack. Y ya cuando llegan y va a tocar el grupo, ya todo el mundo ya se acabó su six pack, algunos ya mezcal, que ahora está muy de moda en México, tequila, y son unos bailables. Y normalmente la estrategia es poner una banda, otra banda,
y los van haciendo tomar, esa es la realidad. Ya cuando llega la banda principal toca 6, 7 canciones, la euforia total, hay pleitos, además se hace todo un rito alrededor de estos bailes, desde que la gente va en grupos, van mujeres con hombres, las mujeres van a ver a quién se agarran de los six pack, ¿no? Y si agarran algo del six pack también, algunas, y van muchas veces a buscar pareja, otras nada más a bailar. Los hombres van a tomar o van a ver si conocen una muchacha, o luego, como el club de Toby, decíamos en mi época, las mujeres por allá, los hombres, y como todo el ritual de conquista, de grupo a grupo, porque son 3 o 4 o 5, y se llenes de una manera impresionante. Y desde el día anterior se ponen nerviosos los jóvenes, todo el día se levantan, se arreglan, ven quién debe llevar un coche porque se hacen en lugares lejanos, y es todo un ritual. Y nos dice mucho de la cultura de esos jóvenes y del país. Y eso es muy cualitativo. La investigación cualitativa es el análisis de narrativas. Y en este video creo que hay mucho de nuestra cultura como país de México. Y lo quiero poner de ejemplo porque como a veces unos cuantos datos narrativos nos dan muchísima información, ¿sí? Con esa mirada de enfoque cualitativo, veamos este video y después, terminando, nos vamos ya al receso de café. Me dicen que soy guerrero, porque le chifló y se para si le sabe algo somero. Ya verás cómo hermana. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios que borracho vengo, que me cierra la hora, que me condené el galite, después el niño perdido, y por último el torito, a verás cómo vengo. Ay, ay, ay. Enamorado, pero de eso no tengo. Todos me dicen el Chapo pero con suerte, porque si me salgo gallo, no me le rojo la mano. Ay, ay, ay. Báilele, mija. Ay, mamá, por Dios, que borracho vengo, que me cierra la hora, que me contiene el galite, después el niño perdido, y por último perdido, a que vea como rico. Ay, mamá, por Dios. Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas y busquen una carne sola y que no tenga querido por no estar comprometido cuando resulte la bola. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios,
por ese borracho vengo, que me decía la mora, que toque el calite, después el niño perdido, y por último el torito, para que vean como lo rico. Ay, ay. Muchas gracias, ya nos vamos. Cuídense mucho, que Dios me lo bendiga. Échenle muchas ganas a la chamba, muchachos. Y que viva México, cabrones. ¡Ay, Bien, para ir cerrando lo de métodos mixtos, tenemos los diseños secuenciales, que primero son cuantitativos y luego cualitativos o viceversa. Y hay un ejemplo que me gusta poner, que es el de la hermana religiosa del siglo XXI. Una orden religiosa nos contrató a nuestro centro de investigación de nuestra universidad. Fíjense qué pregunta de investigación. ¿Cómo debe ser la hermana religiosa? ¿Cómo es y cómo debe ser la hermana religiosa del siglo XXI? Y es una orden de hermanas religiosas. Si aquí alguien tiene contacto, sabrán que no les gusta que les digan monjas, sino hermanas. Les molesta mucho lo de monjas. Yo afortunadamente lo estudié. Siempre en una investigación hay que estudiar al cliente o al usuario de la investigación, porque yo me he encontrado había un funcionario que le molestaban cuando se le presentaban estudios a colores, se enojaba, y yo cuando le iba a presentar un estudio dije, voy a averiguar todo sobre él. Era un alto ministro en México. Resulta que tenía problemas con los colores en la visión. Sí, daltónico. Entonces, nosotros se las presentamos en blanco y negro, y por eso dijo que era el mejor estudio que había visto. Y sí, literalmente, ¿no? Esos detalles en la investigación cuentan. Cuando vamos a presentar, el joven cuando va a presentar, el maestro cuando va a presentar, el científico, el investigador debe averiguar cómo es el usuario. Si no entiende de números, ¿para qué le presentamos gráficas complicadas? A un presidente de la República una vez se le presentó una regresión múltiple, y ¿saben lo que dijo? ¿Qué es eso? ¿Son puntos de caca de mosca? Y se enojó y se fue. Y yo dije, pues ¿por qué no investigaste bien? Que no sabía lo que era un diagrama de dispersión. Entonces ese tipo de detalles en la investigación cuentan mucho, presentaciones gráficas. Bueno, hicimos este estudio que he estado presentado en el libro, no en la parte impresa, sino en la página web, de la cual vamos a hablar en un momento. Y fíjense, primero fue cualitativo, porque necesitábamos conocer quién era la hermana religiosa. Y es una orden que se llama la Orden de María Inmaculada de Guadalupe, que está en la educación en México, pero tiene colegios por toda América Latina, incluso hasta Bolivia. En México tienen una universidad muy grande, que es la Universidad de Monterrey. Esta orden religiosa, entonces, qué interesante. Lo que hicimos, nos dijeron, háganos el estudio, y dijimos no. Por lo que comentaba ayer, nosotros no somos religiosas, no vamos a entender la mentalidad. Como lo de la moda, llamamos a mujeres investigadoras para que lideraran el proyecto. Aquí tomamos un grupo de hermanas que se metieron a estudiar investigación, se leyeron el libro, dudas, estuvieron ensayando cursos intensivos en línea, con videos, etcétera, durante 3 meses, y se prepararon y se fueron primero a entrevistas cualitativas en profundidad con todas las hermanas de la orden, desde las junioras
es decir, las que están por consagrarse, hasta la Madre Superiora General, que es, si conocen este tipo de organizaciones, son muy verticales, como el ejército, como un ministerio de guerra o estructuras políticas partidistas. Y bueno, sacaron categorías. ¿Cuáles son las cualidades que debe de tener hoy en día el carisma que deben de tener? El carisma es como la visión de la orden, lo que le da el sello a la orden. ¿Qué características de religiosidad deben tener? ¿Cómo la oración, cómo debe ser? En fin, una serie de categorías cualitativas, y fue el típico estudio cualitativo. De las entrevistas se transcriben, se pasan por el programa Atlas T en este caso, y comenzamos a estudiar en profundidad. Y después de todo ese ejercicio que duró 2 años, porque imagínense, fueron miles de entrevistas, obtuvimos las categorías del deber ser de una hermana propuesto por ellas. ¿Sí me explico? Las categorías en común, etcétera. Y de ahí hicimos un instrumento para evaluar. La Madre Superiora quería que se evaluara un sistema a todas para decir, esta es muy hermana de Inmaculada porque obtiene tal puntuación. Esta hermana es, y dijimos, no, que sea autoevaluación, que cada quien, quien eligió el camino de ser hermana es porque tiene la vocación, el deseo, porque tiene implicaciones de dejar su vida por la orden religiosa. Realmente, entonces, que sea autoevaluación, que ellas sepan que andan bajas en oración. Y es muy difícil, por ejemplo, el amor a Cristo, ¿cómo lo mides? ¿Sí me explico? Entonces, bueno, ciertas prácticas las hacen, no las hacen, y que se autoevaluaran ellas y ellas mismas solicitaran acciones a la orden para fortalecerlas, ¿sí? Dependiendo del ministerio en el que tuvieran, porque está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de Obras Sociales, están diferentes ministerios, ¿no? Son como áreas organizacionales, por decirlo de alguna forma. Entonces, primero fue cualitativo y luego cuantitativo, y ya ellas se aplicaron. Y después se generó un instrumento para medir el liderazgo dentro de la orden, para que ellas tomaran decisiones de quienes ascienden a puestos de liderazgo. Entonces, así es la investigación secuencial, una parte cualitativa y luego una parte cuantitativa, o al revés. Por ejemplo, a un hospital, para analizar los niveles de servicio, que esto puede hacerse en una escuela perfectamente. Entrevistamos a los enfermos que estuvieron en el hospital, de estancia corta, de estancia media y de estancia prolongada. Fue un cuestionario, y un cuestionario a los familiares. En el caso de mujeres casadas, al esposo, y si el paciente había sido hombre, a la esposa, de hijos a los padres, etcétera. Un cuestionario durante 1 año, y al final del año a una muestra que incluyó todos los días. ¿Sí me explico? Y entonces, después de esto, vimos los casos extremos, aquellos que estaban en la distribución, imagínense la curva, una distribución normal, aquellos que estaban muy satisfechos, excesivamente satisfechos. ¿Por qué estaban tan satisfechos?
se les entrevistó en profundidad, ya entrevistas de por qué estás tan contento, qué fue, por qué nos evaluaste tan bien, qué fue lo que pasó durante tu estancia, y se documentaron esas experiencias. Y después, a los que peor evaluaban el servicio, ¿por qué evalúas tan mal? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? A ver tu caso. ¿Sí me explico? Y esa parte cualitativa nos ayudó a entender más bien los resultados cuantitativos, y al final tuvimos una evaluación mucho más completa. Lo mismo puede hacerse en un programa educativo, la parte cuantitativa primero y ver los casos extremos, por ejemplo, ¿no? Y lo hicimos así. Hay otro caso que ya desafortunadamente por el tiempo no nos da, pero es una evaluación de un restaurante. La típica evaluación de un restaurante viene en el libro, por eso me quedo tranquilo, porque utilizamos, fíjense, la mezcla cuantitativa cualitativa, ya para cerrar esto de los métodos mixtos. 1. Hicimos una encuesta de salida en una muestra de comensales que quisieran contestarla. ¿Sí me explico? Donde nos dijeran cómo fue tu experiencia en el restaurante, qué te gustó, qué no te gustó, y les aplicamos un instrumento que está en el último capítulo del libro, que se llama el mantelito, que es un mantel, un dibujo donde está el mesero, a qué horas llegaste, todo es gráfico, a qué horas te fuiste, venías solo, acompañado, con quiénes, familiares, etcétera. Cómo evalúas a la comida, cómo evalúas el tiempo de atención, cuestiones perceptuales, cuantitativas, entre comillas, ¿de acuerdo? Y se les pasaba una escala del tipo de diferencial semántico con extremos: servicio, rápido, lento; comida, excelente, mala, para que se ubicaran en una escala, todo percepciones. Y esta fue una parte de los datos. Otra parte fue, hicimos una encuesta en la ciudad con gente que sabíamos que había ido a ese restaurante, y en sus casas los fuimos a entrevistar para que recordaran su experiencia. Son gente que habían ido entre 2 meses y 1 mes antes, porque vimos que más tiempo se olvidan muchas cosas, menos tiempo es más emocional la respuesta. Y les preguntábamos en entrevista cualitativa en profundidad: ¿cómo fue la comida? ¿Qué recuerdas? ¿La música? ¿Cómo te sentían? ¿Cómo te atendieron? ¿Sí me explico? Fíjense cómo estamos juntando datos cuantitativos con datos cualitativos. Y luego hicimos Mystery Shoppers. ¿Saben lo que son Mystery Shoppers? Es una técnica de simulación donde se utiliza mucho en bancos, en universidades para evaluar el servicio. En cualquier negocio se puede utilizar. En los restaurantes consiste en mandar gentes con un rol. Por ejemplo, una familia que va a pasar un bonito domingo al restaurante. Y son investigadores, por decirlo así. Y ellos llegan, cómo los atienden, cuánto tardan en atenderlos, van registrando todo, ¿me explico? Y al final, cuánto tiempo anotan, cuánto tiempo tardaron en servir la comida. Algunos roles pueden ser pedir los platillos más complicados, cuánto tiempo se tardó, cómo fue la actitud del mesero, ¿sí me explico? Y se graban sin que lo sepa el mesero. Como es conducta pública y está autorizado por la empresa, y en el contrato de los, porque para que lo filmen a uno, si es en situaciones privadas tienen que pedirnos permiso, recuerden. Si es en lugar público, no. En lugar público los pueden filmar,
Por eso las cámaras de seguridad. ¿Sí me explico? No podemos demandar porque sabemos que es conducta pública y en las leyes en todo el mundo, en cuestiones de investigación, la conducta pública puede filmarse sin autorización. La privada no. No podemos filmar dentro de una casa, es ilegal, ¿no? Pero aquí en el restaurante se podían filmar con celulares. Entonces, ¿cómo atendía? Otro rol eran unos amigos que se iban a emborrachar y que se iban a poner pesados con los meseros, difíciles, clientes difíciles. No me gusta esto, ¿sí me explico? Actuándolo, a ver cómo reaccionaban los meseros, si guardaban la compostura, si no se peleaban, si no los insultaban, si sabían aplicar los protocolos, todo simulado. Luego unas chicas que querían ligarse, en México le llamamos ligarse, a coquetear, filtrear con los meseros y ver que los meseros no cayeran, porque está prohibidísimo en este restaurante que los meseros intimiden con las clientes, ¿sí? Y entonces eran chicas que iban a pues coquetear y unos meseros no cayeron y otros cayeron redonditos. Inclusive en el libro vienen en ese último capítulo fotos que se captó un mesero casi abalanzándosele a una de las muchachas, otro salió a pedirle el teléfono. ¿Sí me explico? Y tomar decisiones respecto a qué meseros son libidinosos, que pues necesitamos evaluarlos, ¿no? Mucho en las universidades se hace con casos reales de padre de familia que le cobraron injustamente y que no le aclaran su problema y va molesto para ver si la gente sabe reaccionar, ¿no? Estos se llaman clientes misteriosos y es una técnica para recolectar los datos. Nosotros lo hemos hecho mucho en bancos para ver si te dan las cantidades exactas, si te tratan bien. Lo hemos hecho para evaluar a policías de tránsito, que en México son muy corruptos, y entonces gente que comete una infracción a propósito, se pasa un alto, digo, con la debida precaución, y a ver, ofrécele dinero, ay, cayó en la extorsión. También lo hacemos mucho en trámites burocráticos, te pidieron dinero, etcétera, casos difíciles. ¿Sí me explico cómo es la técnica? Y bueno, aplicamos todo esto. Este es el caso y tenemos finalmente los diseños miren, este es un caso donde un estudio cuantitativo, analizamos. Este es un estudio que se acaba de terminar, que apenas se está presentando, financiero, sobre la Bolsa Mexicana de Valores. Fue un estudio cuantitativo, puramente cuantitativo, donde la pregunta de investigación es ¿por qué no ha crecido el número de emisores en la Bolsa de Valores de México? En pocas palabras, ¿por qué no hay más empresas en la Bolsa de Valores que coticen sus acciones? ¿Por qué se ha mantenido igual en los últimos 20 años? Y buscamos compararla con la Bolsa de Valores de Singapur y encontramos todas las variables que inciden con una regresión múltiple, que es un modelo multivariado del efecto que tiene. La variable dependiente es el número de emisoras. Las variables independientes son el Producto Interno Bruto del país, el valor de capitalización de las empresas, la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, los bonos del gobierno federal, CETES en México, el tipo de cambio, es decir, la devaluación, por así decirlo, y el financiamiento neto bursátil y el índice de precios y cotizaciones de la bolsa.
porque son las variables que tradicionalmente en la revisión de la literatura financieras son las que impactan a una bolsa en un país determinado. Bien, encontramos el siguiente resultado, que no me voy a meter demasiado en lo de regresión, no es un curso de estadística multivariada, pero aquí están los coeficientes, el peso que tiene cada variable. ¿Sí? El Producto Interno Bruto tiene 33, un peso de 0.33. Como siempre, es alto o bajo, es bajo. En fin, todas las variables de la ecuación no tienen relaciones superiores al 0.50. Es decir, variables que la teoría económica nos dice que deben predecir el comportamiento de una bolsa, que son todas las variables que, según los economistas y financieros, explican el fenómeno bursátil, en la Bolsa Mexicana de Valores no han tenido impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que la investigación cuantitativa no puede explicar el fenómeno. No encuentro. ¿Por qué? Si todas las variables que en una economía, no importa que sea Gran Bretaña, China, Alemania, Letonia, Argentina, Costa Rica, México, impactan la economía, no explican con nuestros datos una bolsa mexicana. ¿Qué pasa? Conclusión del estudio, que la investigación cuantitativa ya no está resolviendo este tipo de fenómenos financieros, que hay variables cualitativas como el pánico en los mercados, como la incertidumbre individual, como la corrupción gubernamental, que no están incluidas en la fórmula. ¿Sí me explico? Entonces, en una segunda etapa de estas tesis doctorales, vamos a tener que meter variables emocionales de los inversores. Y vimos un caso, Cinépolis, que sabemos que está aquí en Costa Rica, vemos cines de esta cadena del estado de Michoacán en México, que es vecino de nuestro estado Guanajuato. Cinépolis no ha cotizado en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Por qué? ¿Por qué otras grandes empresas no han cotizado? Y esas explicaciones no las vamos a encontrar, ya se agotaron los mecanismos cuantitativos. Necesitamos mecanismos cualitativos para captar qué es lo que está pasando. Yo siempre he dicho que la variable que más afecta a nuestras economías, ¿cuál es? Para mí es la corrupción. No sé en Costa Rica, pero en México yo puedo asegurar, y con estos modelos vamos a ver, la corrupción es la principal variable por la cual tenemos crisis, por la cual se toman malas decisiones, porque sí se ha cuantificado cuánto vale la corrupción en México, en dinero, en mordidas, en cochupos, en transacciones, pero cuánto afecta una decisión monopólica después es mucho más que el valor que se le puede estimar cuantitativo. ¿Sí me explico? Y en muchos fenómenos de la educación, de la medicina, de las enfermedades, tenemos que empezar a agregar factores cualitativos a los análisis, que muchas veces las variables cuantitativas, como este caso, no pueden predecir, ¿no? O no podemos encontrar una explicación. Y bueno, ya para concluir lo de los métodos mixtos, ¿no? Los métodos mixtos requieren de un concepto que se originó en la investigación cualitativa que se llama triangulación. Requieren triangulación de teorías
dado que vamos a explicar fenómenos en su dimensión cuantitativa y cualitativa, requieren de integración de diferentes teorías, requieren de integración entre diseños, combinar la experimentación con la teoría fundamentada, con la etnografía, por ejemplo. Requieren también de triangulación entre investigadores. En pocas palabras, de una auténtica triangulación epistemológica. Y los métodos mixtos no son perfectos. Como yo tengo una frase que es que no existe investigación perfecta. Cuando un profesor les dice a sus alumnos, sus estudios tienen que estar perfectos, yo quisiera preguntarle a ese profesor si su investigación fue perfecta. Yo lo que veo, y veo en mis propias investigaciones, muchos errores. Yo he cometido muchos errores en la vida con respecto a la investigación, bueno, y en otros campos también mete uno la pata, ¿no? Como decimos en México. Pero a veces el instrumento no funciona, a veces la hipótesis no se comprueba, a veces dice uno, me faltó esta variable, este modelo no encaja, comete uno errores, porque no hay investigación perfecta, pero eso no debe paralizarnos para hacer investigación. Quien esté buscando hacer la investigación perfecta nunca va a ser investigación, y uno tiene que enseñarle a los jóvenes a aventarse, como dicen una marca de tenis norteamericana, just do it. La investigación hay que aventarse. ¿Se va a equivocar uno? Probablemente sí. A veces el marco teórico no es suficiente, nos faltan referencias, las mediciones, la muestra, pero tenemos que hacer investigación. Y el mensaje al estudiante hoy en día debe ser: haz, aunque sea pequeñas investigaciones, que al menos en tu entorno laboral, en tu entorno inmediato, en tu colonia, en tu barrio, en tu distrito, en tu cantón, en tu país, en tu área, sirvan para algo, sirvan para resolver el problema de construcción de una vivienda. Los jóvenes de arquitectura, que construyan en su colonia mejores casas si es una zona de bajos recursos, que tengan mejores prácticas de salud pública, etcétera. Es decir, la investigación, que mi investigación nada más va a incluir un aula, un grupo en mi institución, adelante, va a dar mucha luz a cómo se enseña en esa institución, las variables que afectan. Tenemos que aprender a aventarnos, no a lo loco, con un método, pero tenemos que arriesgarnos a hacer investigación. Muchas gracias.